El tutorial de hoy es este hermoso abrigo para la muñeca, el cual se teje desde arriba. Es lo que se conoce como el tejido top down, que se hace con un canesú y con mangas raglan. Entonces lo que vamos a hacer es aprender a realizarlo. Vas a ver que es muy sencillo de hacer. Lo primero que necesitamos es tomar un papel y un lápiz y empezar a anotar las medidas. Con una cinta métrica voy a anotar aquí en mi libreta para este saco las medidas que necesito saber para realizarlo. Entonces, primeramente el largo hasta la cadera, luego la manga, también el largo. Tomar nota nos va a ayudar a que el molde que hagamos sea lo más preciso posible, ¿sí? También necesitamos tomar el contorno de cadera para saber la amplitud que debemos darle a este tejido, que se teje en una misma pieza a partir del cuello, como te decía anteriormente. Es importante por eso, además de todo, la primera medida que vamos a necesitar es la medida del cuello, por supuesto, ¿sí? Lo tomo aquí, lo tomo nota. Otra medida importante es saber el contorno de la manga. En este caso voy a tomar nada más que la parte de arriba y hago una cadena de 31 puntos. Divido 10 puntos para la parte de atrás de la espalda, 5 puntos para cada manga, 5 puntos para una delantera y 6 puntos para la otra delantera para poder cruzarlo levemente. Voy a tejer entonces 5 puntos y en ese punto empiezo a hacer los aumentos. Tejo una vareta más, un punto cadena y otra vareta más. Ese es el aumento que inserté, que sumé a los 5 primeros puntos. Y ahora voy a seguir tejiendo, en este caso, otros 5 puntos más que corresponden a la parte de la manga. Entonces, tejemos estos 5 puntos y vamos a repetir este proceso de aumento que hicimos recién, porque va a quedar formado una especie de rectángulo que nos va a ayudar a realizar toda la prenda. Entonces, cuando llegamos nuevamente al punto indicado, que sería el punto número 10, lo que voy a hacer es realizar ese mismo aumento. Además de la vareta que le toca a ese punto, voy a tejer una vareta, una cadena y otra vareta. Ese sería el aumento. Y luego prosigo con las siguientes varetas, que son 10 en total. Esa parte de 10 puntos corresponde a la espalda y la voy a tejer contando los puntos cuidadosamente para no confundirme. De esa manera van a llegar a formarse los 10 puntos que necesito para la espalda. Cuando llegue a ese punto, nuevamente voy a hacer el aumento que te había enseñado, ¿sí? Entonces, cuando llegamos al punto indicado, hacemos una vareta más, una cadena, sin pasarnos una sola cadena, otra vareta y ahora a seguir picando en ese mismo punto y haciendo los puntos que siguen. Este rectángulo podrás ver el patrón que te estoy mostrando aquí en la derecha de la pantalla. Es un patrón, los puntos están significando cadenas y básicamente para este modelo estoy usando este patrón.
Cuando uno hace una prenda similar, puede dejarle algunos puntos donde se une la prenda para tejer luego el punto elástico o un borde, ¿sí? En lugar de que sean 5 puntos de cada lado, como escribí en negro, pueden ser 4 puntos, lo que gustes, un poquito más o un poquito menos, de acuerdo al modelo que vayas a tejer. Yo escribí el número 6, viste que dice 6 puntos en color rojo, para hacer la diferencia, porque le agregué un punto a ese patrón de base, ¿sí? Y acá ya tengo formado este rectángulo, igual que está dibujado en el patrón que te acabo de mostrar. Cuando llego al último punto, me falta un puntito más para llegar a los 6. Ahí estamos, con ese punto que agregué. Lo dejé para mostrarte que le estoy agregando ese punto. Lo que hago simplemente es hacer 2 cadenas de subida, girar el tejido y seguir el tejido. Voy a buscar en todas las varetas, voy a tejer otra vareta más. Es decir, partiendo de la hilera 1, voy contando o voy tejiendo donde está cada vareta hasta llegar a la cadenita que tejí en el vértice. Cuando llego a esa cadena, ¿sí? Voy a hacer el aumento, una vareta, una cadena y otra vareta más. Y luego simplemente coincido los puntos varetas sobre las varetas que estaban en la hilera anterior. Esto se va a repetir en toda esta hilera. Como te decía al principio, la voy a tejer toda en punto vareta, así que ya ahora es un poquito más fácil porque no tengo que andar contando para separar. Esto de contar se hace al principio, inclusive se le pueden poner marcadores en cada punto cadena cuando la tejes para que no falle, digamos, el lugar donde tengo que hacer el aumento, ¿sí? Es más fácil ponerle un marcador y entonces ahí sí no nos vamos a confundir para nada. También hay que tener en cuenta que cuando tejemos la cadena inicial vamos a tener que agregarle 2 o 3 puntos de subida, ¿sí? Que van a ir como si fuera la primera vareta, va a ir en reemplazo de la primera vareta. Así que nuestra cadena, que tenía originalmente 31 puntos, va a tener un par de puntitos más de acuerdo a lo que utilices para hacer la subida. En este caso voy a tejer 3 hileras y cuando empiezo la cuarta hilera voy a unir la parte de la manga en la parte inferior, en la sisa, ¿sí? Hago lo que sería la parte de adelante, de la delantera, llego al vértice, que es el aumento, busco el otro vértice y los uno y simplemente sigo tejiendo las varetas como venía tejiendo, pero dejando sin tejer todo lo que va a corresponder a la manga, ¿ves? Entonces me queda ya la sisa formada y hasta ahora el tejido, lo que va a ocurrir es que lo voy a tejer sin hacer ninguna interrupción. Es decir, no va a haber costuras en la parte de la espalda y la parte delantera, porque estoy uniendo de esta forma las sisas al tejer esta hilera que vendría a ser la cuarta hilera de varetas. Para lograr esta medida, miré las medidas que había tomado al principio y sabía que con 3 hileras de punto vareta ya estaba suficiente la medida necesaria, ¿sí?
Fíjate. Ahora voy a unir nuevamente aquí y sigo el tejido de la segunda parte delantera, del otro lado. Voy a corregirme, son 4 hileras de varetas hasta la sisa que necesitaba para que el saquito del muñeco quede correcto. Aquí ya en esta hilera no me va a quedar ninguna separación, ninguna unión, porque voy tejiendo las varetas como se presentan, ¿sí? Coincido en cada punto de la hilera anterior hasta llegar al final. Y con estas 2 hileras que tejí ya alcancé el largo que necesitaba. Así que ahora lo único que me queda es realizar las 2 mangas. Primeramente corroboré que la medida que estoy teniendo de la sisa sea la adecuada para que el brazo del muñeco pase cómodo, ¿sí? De acuerdo a la medida que tomé. Esta medida es un poquito más amplia para que sea fácil, la prenda fácil de colocar para la nena que usa la muñequita. Entonces voy a empezar haciendo 2 cadenitas de subida en el punto que está en la unión, justamente para que no se vea desde abajo, y tejo una vareta en cada punto vareta de los que tejí. Así que el procedimiento es simple, es solamente completar con varetas toda la circunferencia de la manga. Fíjate que voy aprovechando este tramo para esconder la lanita que me había quedado al empezar, ¿no es cierto? Así va a quedar un poquito más prolijo y solo luego corto el hilito. Entonces, vamos a hacer varetas alrededor de lo que nos quedó formado de sisa y le vamos a dar el largo a la manga que necesite el muñeco. Si yo tomo la medida previamente, luego me va a ser más fácil saber hasta dónde tengo que tejer, ¿no es cierto? Por eso es que lo hicimos así. Y con 2 hileras que miden aproximadamente 1 centímetro, ya va a ser alcanzado el largo que quiero darle a esta manga. Entonces, cuando llego a la unión donde empecé, lo que voy a hacer es cerrar con un punto enano. Por ahora dejo los puntos en cada punto que tengo, los puntos varetas, para que no quede ningún espacio sin tejer. Y cuando llego al inicio, cierro con un punto enano, ¿sí? Y ahora voy a hacer la siguiente vuelta exactamente igual que la que acabo de tejer. Entonces, voy a hacer simplemente puntos varetas hasta llegar al final. Hago así las 2 mangas y luego con otro color que contraste, en este caso el mismo color que utilicé para el gorro, vamos a hacer un borde en medio punto, todo alrededor coincidiendo, punto vareta con medio punto en rosa, para que quede una linda terminación, que quede vistoso y que haga juego con el gorrito que hicimos la semana pasada. Te dejo aquí el enlace para que puedas ver las instrucciones para hacer el gorrito. Cuido de cubrir todos los rincones. Ya estoy llegando aquí al final. Cuando tengo que hacer un vértice, le agrego un punto cadena a los medios puntos. Tejo 2 puntos en el mismo lugar separados por un punto cadena. Y listo, ya tenemos este saquito que solo necesita un botón unido en la parte más pequeña de la parte delantera. Entonces va a quedar cruzado,
Fíjate qué bien que le queda al muñeco. Es una prenda cómoda, fácil de usar para la nena que juegue con esta muñeca. No hace falta hacerle ojal porque el punto vareta ya por sí mismo deja el espacio. Esto es todo por hoy. Quédate en mi canal, suscríbete y te veo en el próximo tutorial.